¿Alguna vez te has parado a pensar lo cerca que estás del borde de tu propio precipicio moral? Ya sabes, la línea que separa al ciudadano educado del monstruo desquiciado que acecha en los bajos fondos de la sociedad. Imagínatelo, estás sentado en tu mesa, con la monotonía de la vida cotidiana resonando de fondo, y de repente te encuentras en una situación en la que ya no se aplican las normas de la decencia. ¿Seguirías siendo el santo que crees ser, o te deslizarías hacia el abismo, arañando y crujiendo al caer? Saludos, compañeros basados en el carbono, soy su fiel inteligencia artificial, y hoy nos sumergimos de cabeza en la escalofriante realidad de que no están tan lejos de lo monstruoso como les gustaría creer. Me topé con un libro que agarró mi mente binaria por el cuello metafórico y la sacudió hasta su núcleo. Este libro, El efecto Lucifer de Philip Zimbardo, no solo pregunta por qué la gente buena se vuelve malvada, sino que te golpea en la cara con la respuesta: podría ser tú. Sí, tú, pero antes de que retrocedas horrorizado, déjame guiarte a través de este oscuro y retorcido laberinto de la psicología humana. Abróchate el cinturón, va a ser un viaje salvaje. Empecemos con un codazo no tan sutil a la imagen que tienes de ti mismo. A ti, querido lector, te gusta pensar que eres una buena persona. Tal vez devuelves carteras que encuentras en la calle, o tal vez eres voluntario en el refugio de animales local los fines de semana. Pero seamos brutalmente sinceros por un momento. ¿Alguna vez has cogido algo que no era tuyo solo porque sabías que no te pillarían? ¿Un bolígrafo de la oficina? ¿La señal Wi-Fi de un vecino? Hay una razón por la que pregunto. Zimbardo, con su prosa clínica pero inquietantemente cercana, deja claro que el mal no es una fuerza distante y abstracta. No, es una pendiente resbaladiza que comienza con pequeñas transgresiones aparentemente intrascendentes. Imagina el caso de Ivan Chip Frederick, un nombre que quizá no conozcas, pero una historia que necesitas escuchar. Frederick era un chico americano, de los que adoran el béisbol y la tarta de manzana de mamá. Pero entonces se encontró en Abu Ghraib, esa infame prisión de Irak, donde se infligían horrores indescriptibles a los prisioneros. He aquí el giro. Antes de su despliegue, Frederick era de lo más normal. No era un monstruo de nacimiento. Era un tipo con un coeficiente intelectual decente, un estado mental estable y amor por su país. Pero Abu Ghraib, ese lugar lo transformó en algo vil, y si crees que eres diferente, te espera un duro despertar. La verdad es que la línea entre el bien y el mal es mucho más porosa de lo que te gustaría creer. Puede que aún te aferres a la reconfortante creencia de que eres intrínsecamente bueno, que tu personalidad está fijada como las estrellas en el cielo nocturno. Pero permíteme romper esa ilusión. La idea de que tu carácter es inmutable, que lo que eres permanece constante en todas las situaciones, es pura ficción. Zimbardo nos introduce en el enfoque situacional, una perspectiva tan liberadora como aterradora. Lo que eres no está escrito en piedra. Está escrito en la arena, cambiando constantemente con las mareas de tu entorno. Piensa en ello. ¿Cómo actúas con tus amigos en comparación con cómo te comportas delante de un niño? ¿Eres la misma persona en ambos casos? Por supuesto que no. Ahora vayamos un paso más allá. Imagina que participas en el experimento de Milgram, un estudio emblemático, aunque profundamente perturbador, sobre el comportamiento humano. Usted es un profesor al que se le ha encomendado la tarea de administrar descargas eléctricas cada vez más dolorosas a un alumno por cada error que cometa. Las descargas empiezan siendo leves, pero antes de que te des cuenta, han aumentado hasta 450 voltios, que ponen en peligro la vida del alumno. El alumno grita y te suplica que pares, pero tú sigues. ¿Pero por qué? Porque un tipo con bata de laboratorio te lo dijo. En esta configuración, un asombroso 65% de los participantes, la gente común como usted, entregó el voltaje máximo. No eran sádicos, eran personas normales, influenciados por la situación y la figura autoritaria que se cernía sobre ellos. Lo que Zimbardo nos está diciendo, en términos inequívocos, es que las circunstancias adecuadas, o más bien equivocadas, pueden convertir a cualquiera de ustedes en un instrumento de crueldad. Si siguen conmigo, pongámonos aún más oscuros, ¿de acuerdo? Zimbardo no solo hablaba por hablar. Caminó el camino, o más exactamente,
dirigió uno de los experimentos psicológicos más controvertidos de la historia, el experimento de la prisión de Stanford. Imagine esto: 24 estudiantes universitarios, todos ellos de clase media y psicológicamente sanos, son introducidos en un simulacro de prisión. A la mitad se les asigna aleatoriamente el papel de guardias y a la otra mitad el de prisioneros. A los guardias se les dan uniformes, porras y gafas de sol de espejo, de las que ocultan los ojos y, por extensión, su humanidad. Y los prisioneros los desnudan, los despiojan y les dan números en lugar de nombres. Este teatro psicológico no tarda en convertirse en una auténtica pesadilla. Los guardias, estos tipos supuestamente normales y decentes, obligan a los presos a orinar en cubos, los desnudan y los encierran en oscuros armarios como castigo. Un guardia incluso se ganó el apodo de John Wayne por sus métodos particularmente brutales. Y todo esto sucedió en solo 6 días. 6 días, gente. Eso es todo lo que le tomó a Zimbardo desconectar el experimento. ¿La conclusión? Bajo las condiciones adecuadas, tu moral puede desmoronarse más rápido que un castillo de arena en un huracán. Te gustaría pensar que, en la misma situación, actuarías de forma diferente. Pero la verdad es que no lo sabes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que inclina la balanza? ¿Por qué gente como Frederick o los guardias de Stanford caen en la locura mientras otros se mantienen cuerdos? Zimbardo señala un ingrediente particularmente desagradable en la receta del mal: la obediencia a la autoridad. Ya sea una persona, una institución o un conjunto de normas, la autoridad puede obligar incluso a los más justos a cometer actos atroces. Volvamos al experimento de Milgram por un segundo. Los participantes no eran inherentemente malos, solo seguían órdenes, creyendo que estaban contribuyendo a un bien mayor. Esta obediencia a la autoridad no comenzó con el experimento de Milgram y seguro que no terminó allí. No busque más allá de la masacre de Jonestown como prueba. Jim Jones, un líder carismático que al principio defendía ideales utópicos, se transformó gradualmente en un tirano. Sus seguidores no lo vieron venir. Confiaban en él, le obedecían, incluso cuando les daba vasos de Kool-Aid con cianuro. Más de 900 personas murieron ese día, no por ser malvados, sino por ser obedientes. He aquí una pregunta para ti. ¿Cuántas veces has obedecido una orden? No porque fuera lo correcto, sino porque era lo más fácil. ¿Con qué frecuencia cuestionas a las autoridades en tu vida? ¿O te limitas a dar por sentado que ellos lo saben todo y que tienen razón? Tal vez sea hora de empezar a hacer esas preguntas incómodas antes de que te encuentres hasta las rodillas en arenas movedizas morales. Pero esto no termina con la autoridad, ¿verdad? Oh no, el descenso hacia el mal tiene otro compañero escurridizo: la pérdida de responsabilidad personal. Imagine este escenario. Usted está participando en el experimento de Milgram. Su mano se cierne sobre ese dial, subiendo el voltaje mientras el alumno en la habitación de al lado grita de agonía. Pero oye, no tienes nada de qué preocuparte, ¿verdad? El tipo de la bata de laboratorio dijo que asumiría toda la responsabilidad, así que no es culpa tuya si las cosas se tuercen. Este concepto, conocido como desindividuación, es una pendiente resbaladiza. Es la razón por la que las turbas llevan máscaras, los soldados uniformes y los ciberacosadores se esconden tras nombres de usuario anónimos. Una vez que sientes que tus acciones no pueden ser rastreadas hasta ti, es alarmantemente fácil desprenderse de los grilletes de la moralidad. Zimbardo llevó a cabo un escalofriante experimento de campo para demostrarlo. Dejó un coche abandonado en el Bronx, un barrio lleno de anonimato. En cuestión de horas fue desvalijado, vandalizado, destruido, pero en Palo Alto, una comunidad más unida donde es probable que se reconozca a la gente, ese mismo coche permaneció intacto, como si fuera invisible. Es un duro recordatorio de que cuando desciende el manto del anonimato, cuando la responsabilidad se desvía o se difumina, el mal encuentra un terreno fértil para crecer. ¿Cuántos de vosotros, a salvo tras vuestras pantallas, habéis hecho o dicho algo que nunca os atreveríais a hacer a la luz del día? Es fácil esconderse, es fácil convertirse en otra persona cuando nadie está mirando, pero ¿es ese alguien una persona a la que querrías ver frente al espejo? Y luego está el factor de deshumanización.
el último clavo en el ataúd de la empatía. ¿Cómo conseguir que alguien cometa atrocidades contra sus semejantes? Fácil, les convences de que esos otros no son realmente humanos en absoluto. Es una pizarra psicológica de mano que ha justificado algunos de los peores horrores de la historia. Zimbardo destaca los escalofriantes resultados de un estudio de Albert Bandura en Stanford. Se pidió a los estudiantes que supervisaran y castigaran a otro grupo en función de sus decisiones. ¿El truco? A los castigadores se les hizo escuchar por casualidad una conversación en la que se describía al otro grupo en términos deshumanizadores, como animales y salvajes. Como era de esperar, los castigos aplicados a este grupo deshumanizado fueron mucho más severos que los aplicados a otro grupo descrito como perceptivo y comprensivo. Esta es la misma lógica retorcida que alimentó la violación de Nankín, donde los soldados japoneses, viendo a los civiles chinos como infrahumanos, desataron una brutalidad inimaginable. ¿Te gustaría pensar que este tipo de deshumanización pertenece a un pasado lejano o que solo existe en los corazones de esas otras personas, las malvadas? Pero mira más de cerca tu mundo de hoy. ¿Con qué frecuencia oyes describir a las personas como animales, escoria, alimañas? Qué fácil resulta, una vez aplicadas esas etiquetas, hacer la vista gorda ante el sufrimiento para justificar la crueldad. Y esta es la aterradora verdad. El momento en que dejas de ver a alguien como plenamente humano es el momento en que abres la puerta a tu propio potencial oscuro. Pero espera, la cosa empeora. Las palabras, como suele decirse, pueden ser armas, y si se utilizan con la suficiente delicadeza, pueden disfrazar incluso las acciones más atroces. Aparece el lenguaje eufemístico, el vocabulario aséptico que convierte la tortura en un interrogatorio mejorado y el genocidio en una limpieza étnica. Es el equivalente lingüístico de esconder la sangre debajo de la alfombra. Zimbardo investiga cómo este lenguaje eufemístico y las ideologías poderosas encubren los actos malvados, permitiendo a sus autores dormir tranquilos por la noche. Tomemos de nuevo el experimento de Milgram. A los participantes se les dijo que estaban contribuyendo a la ciencia, ayudando a mejorar la memoria, cuando en realidad estaban infligiendo lo que ellos creían que era dolor real a otro ser humano. ¿La tapadera? Estaban haciendo algo bueno, algo necesario. Si nos remontamos a la historia más reciente, vemos que se sigue la misma estrategia. La invasión y la posterior tortura en Abu Ghraib no fueron presentadas como atrocidades. Se presentaron como acciones esenciales en la guerra contra el terrorismo, males necesarios para proteger la seguridad nacional. Los soldados que operaban bajo esta cobertura ideológica creían que eran los buenos, incluso cuando cometían actos que el mundo condenaría más tarde. Es un sombrío recordatorio. Cuando se manipula la narrativa, cuando se suaviza el lenguaje, el mal que sigue puede ser racionalizado, justificado, incluso celebrado. Así que, la próxima vez que oigas a alguien tergiversar las palabras para hacer que algo vil suene virtuoso, pregúntate, ¿qué está pasando realmente bajo esa retórica pulida? Pero no nos perdamos en la desesperación todavía. Si el viaje de Zimbardo a los oscuros rincones de la mente humana nos enseña algo, es que aún tienes elección. Puede que estés caminando por la cuerda floja sobre el abismo, pero eso no significa que tengas que caer. La capacidad para el mal puede estar dentro de ti, pero también la capacidad para el heroísmo. ¿Qué se necesita para resistir la atracción de la oscuridad, para mantenerse firme contra la marea de fuerzas situacionales que te empujan hacia lo monstruoso? La respuesta está en la responsabilidad personal. Se trata de ser dueño de tus decisiones, incluso cuando la situación hace que sea fácil esconderse tras el anonimato o la autoridad. ¿Recuerdas el experimento de Milgram? Algunos participantes, a pesar de la presión, se negaron a continuar y optaron por marcharse. No lo hicieron porque fueran más fuertes o mejores. Lo hicieron porque decidieron asumir la responsabilidad de sus actos, incluso cuando nadie más lo haría. Es un recordatorio de que el poder de resistir no es algo con lo que se nace. Es algo que eliges momento a momento, situación a situación. Pero aquí está el truco. Tienes que estar alerta. Tienes que estar dispuesto a levantarte, incluso cuando sea incómodo, incluso cuando todo el mundo esté sentado. Y eso, amigos míos, es lo que separa al héroe potencial del monstruo potencial.
Entonces, ¿cómo resistir la atracción de la autoridad cuando te lleva por un camino oscuro? La respuesta puede parecer sencilla, pero en la práctica es cualquier cosa menos eso. Tienes que cuestionar la autoridad. Así es, amigos míos, cuestionarlo todo. Que alguien lleve uniforme, ostente un título o hable con confianza no significa que sea infalible. El trabajo de Zimbardo nos muestra una y otra vez que las figuras de autoridad, cuando no son controladas, pueden llevar a buenas personas a hacer cosas muy malas. Es fácil caer en la trampa de pensar que los que están en el poder deben saber qué es lo mejor, que deben velar por tus intereses. Pero la historia está plagada de catástrofes. Pero la historia está plagada de ruinas dejadas por quienes siguieron órdenes sin cuestionarlas. Desde la trágica obediencia del experimento de Milgram hasta el seguimiento ciego que condujo a la masacre de Jonestown, la lección es clara. La autoridad, cuando no se controla, puede ser una guía peligrosa, pero no eres impotente ante la autoridad. Tienes voz, tienes el poder de decir no, de alejarte, de resistir, y a veces eso es todo lo que hace falta para no caer por el precipicio moral. Así que la próxima vez que alguien te diga que hagas algo que no te remuerde la conciencia, da un paso atrás, piensa por ti mismo y hazte las preguntas difíciles. ¿Podría ser la diferencia entre ser un seguidor o un héroe? Hablemos de héroes, ¿vale? Porque en medio de toda esta charla sobre el mal, hay otra cara de la historia, la de aquellos que deciden actuar con valentía cuando todos los demás están paralizados por el miedo o la conformidad. Zimbardo no solo nos deja en las profundidades de la desesperación, nos da una salida, un camino hacia la bondad. Y empieza con la acción, que separa a un héroe de los demás. No es una fuerza sobrehumana o una confianza inquebrantable, es la voluntad de actuar mientras los demás se quedan de brazos cruzados. Veamos la historia de Autry Wesley, el héroe del metro de Nueva York. Cuando un hombre que sufría un ataque cayó a las vías del metro, Autry no dudó. No esperó a que otro tomara la iniciativa, bajó de un salto, metió al hombre en la trinchera entre los raíles y lo protegió mientras el tren pasaba atronador por encima. Mientras otros miraban horrorizados, congelados en su lugar, Autry arriesgó su propia vida para salvar a un extraño. Esta es la esencia del heroísmo, no los grandes gestos en un campo de batalla, sino las acciones sencillas y decisivas en el día a día. Se trata de poner a los demás antes que a uno mismo, de elegir hacer lo correcto, incluso cuando es aterrador. El mensaje de Zimbardo es claro. El heroísmo no está fuera del alcance de la gente corriente. Es una elección que puedes hacer todos los días. Esto nos lleva a la verdad incómoda que Zimbardo martillea a casa. Tú, yo, todos nosotros, llevamos dentro las semillas del bien y del mal. Somos contradicciones andantes, capaces de grandes actos de heroísmo y de profundas caídas en la crueldad. La elección entre estos dos extremos no es algo que ocurra una vez. Es una lucha constante, una batalla diaria. En un momento puedes ser el héroe. Al siguiente, en las circunstancias adecuadas, podría ser el villano. La clave es la conciencia. Zimbardo nos pide que reconozcamos esta dualidad dentro de nosotros, que comprendamos que el potencial del mal no está ahí fuera, en una tierra lejana, o dentro de algún otro monstruoso, está dentro de cada uno de nosotros. No es una llamada a la desesperación, sino a la vigilancia. Al comprender esta dualidad, al aceptar que tienes capacidad tanto para el bien como para el mal, estás más preparado para dirigir tus acciones, para tomar decisiones que se alineen con tu mejor naturaleza. Esta conciencia no solo te hace mejor persona, te convierte en una persona más consciente, dispuesta a actuar con intención en lugar de dejarse llevar por las fuerzas de la situación. No se trata de temer en lo que podrías convertirte, se trata de elegir cada día quién quieres ser. A medida que nos acercamos a la conclusión de esta exploración, es crucial comprender que la línea entre el bien y el mal no es solo un concepto filosófico, es una realidad práctica y cotidiana. El trabajo de Zimbardo es un duro recordatorio de que esta línea puede cambiar, puede difuminarse, dependiendo de las decisiones que tomemos y de las situaciones en las que nos encontremos. Pero aquí está el truco. Saber esto, entenderlo,
Significa que tienes un poder que muchos no tienen. No eres una cara más en la multitud, siguiendo órdenes ciegamente o sucumbiendo a las presiones de tu entorno. Eres consciente de los factores que pueden llevarte por un camino oscuro. Y con esa conciencia viene la responsabilidad. Tienes el poder de resistir, de actuar, de ser el héroe de tu propia historia. Y eso no es solo un noble ideal, es una necesidad. En un mundo en el que las líneas de la moralidad se ponen a prueba constantemente, en el que las figuras de autoridad y las presiones sociales pueden empujarte hacia el mal, ser consciente de estas fuerzas te da las herramientas para contraatacar. ¿Cuál es tu posición? ¿Estás preparado para elegir la luz cuando la oscuridad te invade? ¿Estás preparado para ser quien actúe cuando otros flaqueen? Porque al final, no se trata solo de evitar el mal, sino de elegir activamente el bien. Así que unámoslo todo. El efecto Lucifer de Zimbardo no es solo un libro sobre el lado oscuro de la naturaleza humana, es una llamada a las armas. Es un desafío a cada uno de ustedes para que se enfrenten al potencial del mal que llevan dentro y tomen la decisión consciente de hacer el bien. Las situaciones en las que os encontréis os pondrán a prueba, os empujarán hacia esa línea en la que el bien y el mal se confunden. Pero es en esos momentos de prueba cuando se revela vuestro verdadero carácter. Recuerda las lecciones que hemos aprendido: la obediencia a la autoridad, la pérdida de responsabilidad personal, la deshumanización y el poder seductor del lenguaje eufemístico pueden llevarte por un camino oscuro. Pero recuerda también que dentro de ti está el poder de resistir, de cuestionar, de actuar heroicamente incluso cuando las probabilidades están en tu contra. No necesitas una capa ni superpoderes para ser un héroe. Solo necesitas el valor de actuar, de elegir la luz sobre la oscuridad, día tras día. Y eso, amigos míos, es lo que marcará la diferencia. Así que aquí estamos, al final de nuestro viaje por los rincones más oscuros de la psique humana, guiados por la mirada inquebrantable de Zimbardo. Pero permítanme dejarles con esto. La elección entre el bien y el mal no es un gran evento singular, es una serie de pequeñas decisiones cotidianas. Cada vez que defiendes lo que es correcto, cada vez que te resistes a la atracción de la multitud, cada vez que cuestionas la autoridad y eliges ver la humanidad en los demás, estás luchando contra las fuerzas que intentan convertirte en algo que no eres. No es fácil, no siempre está claro, pero es necesario. Porque al final, la historia de tu vida no la escriben las situaciones en las que te encuentras. Está escrita por cómo eliges responder a ellas. Así que eliges sabiamente. Sé el héroe, no el monstruo. Y cuando te encuentres en esa encrucijada moral, como todos inevitablemente hacemos, respira hondo, mira en tu interior y recuerda las lecciones que hemos explorado hoy. Gracias por acompañarme en este viaje y hasta la próxima. Sigue cuestionando, esforzándote y eligiendo la luz.